Buenos días, hermanos y hermanas. Damos la bienvenida a todos una vez más a esta hermosa liturgia y a la celebración del Domingo de Pentecostés. Volvemos a la liturgia del fin de semana. Hay varias pautas que todos deberían saber, que son las siguientes. Debe venir con las manos lavadas. Siempre debe usar una máscara en la iglesia. Los feligreses serán llevados a sus asientos. La salida de la iglesia será por las puertas laterales. Los baños están cerrados. La fuente de agua no está disponible. Al recibir la Sagrada Comunión, las secciones centrales formarán una sola línea en el pasillo central. Las secciones exteriores de la iglesia saldrán de las bancas hacia la pared en una sola línea para recibir la Sagrada Comunión o una bendición. Todos deben salir de las bancas para la Sagrada Comunión. Nadie puede permanecer en las bancas porque no puede cruzar a otra persona sentada en la misma banca que usted. No puede abandonar la banca una vez que está sentado. Los niños siempre deben estar con sus padres. Nadie puede pararse en los pasillos o en el vestíbulo de la iglesia. El salón de la iglesia estará disponible para personas que no puedan sentarse dentro de la iglesia una vez que se alcance la capacidad donde la misa se transmitirá a través en vivo. Los ministros llevarán la Sagrada Comunión hasta el salón. Al final de la misa, baje los reclinatorios listos para ser desinfectados. La primera colecta se dejará en la caja de ofrendas ubicada dentro de la iglesia cuando usted entre. La segunda colecta se podrá dejar en las puertas exteriores de la salida. San Lorenzo también tiene la donación en línea, disponible a través de Facebook y nuestro sitio web, que es www.stlorenza.org. Los sobres del Día del Padre están disponibles en el vestíbulo de la iglesia. Gracias por su atención y cooperación. Esté seguro, tenga cuidado y sea fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Iniciamos esta celebración pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien les oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía,
Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús: la paz
esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Bien, este evangelio que hoy hemos escuchado, ya lo escuchamos el domingo de Pascua por la mañana. Y como siempre en el evangelio de San Juan hay muchísimos temas que están presentes en tan pocas palabras. Pero la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Pentecostés, nos, centra nuestro tema en el don que Jesús hace del Espíritu Santo, que es un don que no pretende convertirnos a nosotros en personas más ricas o más completos como seres humanos, ni siquiera más santos, sino que este don lo recibimos porque tenemos una misión que cumplir y que en el Evangelio esta misión está simbolizada bajo el tema del perdón de los pecados. Pero para poder hablar de este don del Espíritu Santo y del perdón de los pecados es bueno que nosotros recordemos los temas que tiene este Evangelio, ¿no es cierto? O sea, los discípulos estaban temerosos, tenían miedo a los hebreos que habían matado a Jesús. Y como ya había ocurrido antes de Jesús, no solamente se mataba al cabecilla de una revuelta, sino que también se mataba a sus seguidores. Por lo tanto, los discípulos, sabiendo que Jesús había muerto a manos de los hebreos, pues tenían miedo de que los hebreos vengan a buscarlos a ellos. Nada estaba a su favor. Sobre todo, ellos eran mayoritariamente galileos y por lo tanto la tonada era distinta a la gente de Judea. Entonces, todo los delataba a estos discípulos de Jesús. En esta situación de miedo, los discípulos se reúnen y estando reunidos, Jesús se hace presente en medio de ellos. Entonces, su situación cambia totalmente. De ser personas atemorizadas, tristes, sintiéndose débiles, los discípulos pasan a una situación de alegría. ¿Qué es lo que motiva esta alegría? Pues el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús que está vivo. Y por lo tanto, para nosotros, hoy es muy importante reflexionar acerca de nuestro propio encuentro con Jesús, porque esto es lo que cambia nuestra vida y además este es el contenido del mensaje que nosotros vamos a proclamar. O sea, si nosotros no tenemos o no sentimos en nuestra vida este encuentro con Jesús y la fuerza que este encuentro trae, entonces no lo conocemos a Jesús verdaderamente, entonces no tenemos un mensaje para transmitir a los demás. Por supuesto, yo he pasado de una situación positiva a una situación totalmente negativa. En realidad nosotros tenemos una experiencia de habernos encontrado con Jesús, por eso estamos aquí presentes, o por eso estamos siguiendo por internet esta filmación.
Entonces nosotros tenemos ese encuentro con Jesús y lo que se trata es, a partir de este Evangelio, de reavivar ese encuentro con Jesús que nos va a permitir a nosotros salir a anunciar este mismo encuentro. Jesús, como es consciente de nuestra debilidad, Jesús nos invita, nos regala a nosotros el Espíritu Santo, que en este caso es muy importante que nos demos cuenta que es el mismo Espíritu que guió a Jesús a lo largo de toda su vida terrena. El Espíritu es el que lo inspiró a Jesús, el Espíritu es el que lo impulsó a Jesús a cumplir con su misión, el Espíritu es el que le da la fortaleza a Jesús para cumplir con su misión a pesar de las dificultades que Jesús enfrentaba. Y entonces ese mismo Espíritu es el que Jesús nos regala a nosotros. Consciente Jesús y obviamente también nosotros conscientes de nuestra propia debilidad, sabiendo que la misión que Jesús nos encomienda es muy superior a nuestras propias fuerzas, entonces Jesús nos da el Espíritu Santo para que toda nuestra vida cristiana, todo nuestro testimonio de que Jesús está vivo, que ha resucitado, que está presente entre nosotros y que actúa entre nosotros, todo eso no dependa de nuestra propia capacidad, no dependa de nuestra propia inteligencia, no dependa de nuestra propia dedicación, sino que dependa totalmente del Espíritu Santo que nos inspira a nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, el Evangelio, no este Evangelio, pero en general los Evangelios lo dicen de muchas maneras. Por ejemplo, nos recuerda todo lo que Jesús ha enseñado, todo lo que Jesús ha hecho. Pero ¿para qué es este recuerdo? No para que rindamos un examen de historia y sepamos precisamente qué es lo que Jesús hizo durante su vida. Este recuerdo, esta memoria que nos trae el Espíritu Santo, esta memoria de Jesús, sirve para que nosotros en nuestra relación con Jesús lleguemos a ver las cosas, ver el mundo, ver a nuestros hermanos y hermanas como Jesús los ve, pensar como Jesús pensó, actuar, sentir como Jesús sintió y actuar como Jesús actuó. De eso se trata. No podemos llevar la misión, no podemos cumplir con la misión de Jesús si nosotros no pensamos como Jesús, sentimos como Jesús y a la vez obramos como Jesús. Entonces, esta es la tarea que tiene el Espíritu Santo en nuestra propia vida. Por supuesto, estamos el Evangelio de hoy nos recuerda también el tema del perdón de los pecados, que nosotros, católicos, lo tenemos muy reducido a el sacramento de la reconciliación. El perdón de los pecados está presente, en primer lugar, en el bautismo. Nosotros, al ser bautizados, entonces somos liberados de nuestros propios pecados, si los tuviéramos, y también somos liberados de el pecado original, de la mancha del pecado original. Entonces ahí hay un perdón de los pecados. Y cada vez que celebramos la Eucaristía también se da este perdón de los pecados que Jesús realiza por sí mismo. Él muere, da su vida por nosotros. Pero hay que tener en cuenta que todo esto son sacramentos. Y nosotros tenemos que ser cristianos no solamente cuando participamos de los sacramentos, sino
que estamos llamados a seguirlo a Jesús en nuestra vida. Si ustedes quieren, podemos decir que nuestra vida es un sacramento de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y por lo tanto, el perdón de los pecados no es simplemente una cuestión de sacramentos, sino es una cuestión de vida. Nosotros hemos sido llamados por Jesús a perdonarnos los unos a los otros. Digamos, la misión que recalca el Evangelio de hoy es justamente esta misión de perdonarnos los unos a los otros. Entonces también es digamos, el Evangelio nos llama a reflexionar acerca de nuestro cumplimiento de esta misión. Si nosotros sabemos perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden, si nosotros sabemos pedir disculpas cuando nos damos cuenta que hemos ofendido a alguien, esa es digamos, la cuestión del Evangelio. Entonces, estamos justamente en una situación muy, muy especial. Nosotros tenemos una misión que cumplir y estamos en una situación donde nuestros movimientos están muy limitados. Esta pandemia no nos deja hacer lo que queremos, nos cansa y nos aburre en nuestras casas muchas veces, pero también es la pandemia una ocasión para que nosotros, volviendo sobre nosotros mismos en momentos de oración que podamos tener, pues nos demos cuenta aquello que estamos haciendo por nuestros hermanos, tratando de ayudar a nuestros hermanos y hermanas, tratando de no transmitir el virus unos a los otros. De paso nos va a salvar de otros virus, ¿no es cierto? No solamente del coronavirus. Vamos a ayudarnos todos cumpliendo con las limitaciones que la pandemia ha traído a nuestra vida. Pero justamente el Evangelio entonces nos pide ser más conscientes de la acción que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida, nos pide ser más conscientes de nuestra relación con Jesús, el encuentro con Jesús que nos cambia, y a la vez nos pide ser más conscientes de nuestra misión, que es perdonar a nuestros hermanos y pedir perdón por nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie, vamos a profesar todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y se hizo hombre. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en el Espíritu, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la muerte. Amén. Renovados por el Espíritu Santo, oremos por las necesidades de todos los que nos rodean.
por todos los cristianos que, renovados por el Espíritu, siguen fielmente el camino de Cristo. Roguemos al Señor. Para que el espíritu de la paz prevalezca por todo el mundo, especialmente en las regiones donde ha existido la enemistad y el resentimiento desde tiempos inmemorables. Roguemos al Señor por los líderes y las personas en puestos de responsabilidad que durante esta pandemia tomarán decisiones para apoyar el valor y la dignidad de la vida humana por encima de otras preocupaciones. Roguemos al Señor por todos los que están entre nosotros y han sido marginados por nuestra sociedad, por los pobres, los que carecen de vivienda, los que están atados a sus adicciones, por los presos, por los enfermos. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que están discerniendo su vocación al sacerdocio y a la vida religiosa como respuesta al llamado que les ha hecho el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19 y por todos los que han muerto. Roguemos al Señor. Elevemos también en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior, en las oraciones de nuestro patrono, con las oraciones de nuestro patrono San Lorenzo. Roguemos al Señor. Señor y dador de vida, tu Espíritu nos llena del deseo de seguir a tu Hijo Jesucristo, que ayuda a renovar el mundo. Escucha estas súplicas y dígnate concedernos lo que te pedimos en nombre de Jesucristo, que el Señor, que es nuestro Señor por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Gracias. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo es el... Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, el obispo auxiliar Michael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén.
avisos? ¿Avisos parroquiales? No hay avisos parroquiales. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra misa ha terminado. Vamos en paz, amando y sirviendo al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Les quiero recordar, hermanos,